¿Y si te dijeran que con solo $5 puedes cambiar una vida? ¿Y si te dijeran que esa vida también puede salvar la tuya? En un rincón polvoriento del campo, una niña extiende su manito temblorosa. En sus dedos arrugados, un billete solitario de $5. Frente a ella, un hombre con la mirada cansada. Detrás, un perro que ya ha dejado de esperar algo bueno del mundo. Lo que nadie imaginaba es que ese simple gesto marcaría el inicio de una de las historias más conmovedoras que este pueblo jamás contaría. Una historia sobre heridas que no se ven, lealtades que no se rompen y amores que no necesitan palabras. Una historia entre una niña y un perro que todos pensaban que ya estaba perdido. Si te emocionan relatos como este y crees en la conexión mágica entre humanos y animales, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesita creer en segundas oportunidades. El sol caía con lentitud sobre los campos secos del pueblo de El Roble, tiñendo de dorado las tejas oxidadas y las montañas lejanas. Era una tarde cualquiera de otoño, cuando el aire huele a leña vieja y los árboles comienzan a desnudarse de a poco, dejando crujidos en cada paso. Sofía, de solo 7 años, saltaba de piedra en piedra mientras su abuelo caminaba con más calma, apoyado en su bastón de madera. Habían ido a visitar a un viejo vecino del abuelo, un hombre solitario que vivía en los límites del pueblo, rodeado de gallinas, chatarra y un tractor que ya no andaba. «No, te alejes, Sophie», dijo el abuelo con voz ronca pero amable. «Este lugar tiene rincones olvidados», pero Sofía ya se había detenido. Había algo que no encajaba. Algo la había hecho girar la cabeza hacia un rincón del terreno, cerca de un granero destartalado, cubierto de enredaderas y silencios. Entre los tablones sueltos y el polvo acumulado, un leve movimiento llamó su atención. No era grande, no era brusco, era un temblor, como el parpadeo de una llama que no quiere apagarse. Sofía se acercó despacio, sin decir una palabra. El aire olía a heno húmedo y a abandono. Entonces lo vio. Allí, sobre una cama improvisada de paja sucia, yacía un pastor alemán, delgado, con las costillas marcadas como si alguien las hubiese tallado a la fuerza. Su pelaje, alguna vez fuerte, ahora estaba manchado de barro y sangre seca. Una de sus patas traseras parecía torcida, hinchada, incapaz de sostenerlo, pero lo que más la detuvo fueron los ojos. No eran ojos de enojo ni de miedo, eran ojos vacíos. Si ya hubiera perdido todas las batallas antes de que alguien llegara a pelear por él. «¿Abuelo?», susurró sin apartar la mirada. «¿Quién es?». El abuelo llegó tras ella y se detuvo en seco. «Dios mío». Del otro lado del terreno, el dueño apareció con un trapo al hombro, secándose las manos llenas de grasa. «Ese bicho ya no sirve», dijo con desdén, como si hablara de una herramienta rota. Se lastimó la pata. Desde entonces no caza, no cuida, no hace nada. «Si lo querés, llévatelo». El corazón de Sofía dio un vuelco. $5. Era todo lo que tenía, todo lo que había guardado por meses en un frasco con su nombre a cambio de ayudar a su abuela con los huevos, barrer el porche y regar las plantas que ya nadie cuidaba. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta azul. Estaban ahí, arrugados, calientes por el roce de sus dedos pequeños. «¿Sophie?», preguntó su abuelo, notando el temblor en su rostro, pero ella ya lo había decidido, porque no había visto a un perro roto. Había visto a alguien, esperando. La mano de Sofía temblaba al extender el billete de $5 hacia el hombre. No por miedo, no por duda. Temblaba por algo mucho más grande que eso, por la certeza de estar haciendo algo que los adultos a su alrededor no iban a entender. El hombre tomó el billete con desdén, sin siquiera mirarlo. «Ahora es tu problema», murmuró, dándose vuelta como si acabara de vender un pedazo de chatarra. Pero para Sofía no era un problema, era una promesa.
Una promesa silenciosa a un ser vivo que ya nadie veía, que ya nadie escuchaba. El abuelo frunció el ceño. ¿Estás segura, cariño? Este perrito está muy mal. Tal vez no sobreviva. Sofía no lo miró. Siguió observando al perro y asintió con la cabeza. Él necesita a alguien, y creo que me eligió a mí. Con mucho cuidado se agacharon. El perro no se resistió, no gruñó, no huyó. Cuando soltaron la cuerda que lo ataba a un viejo poste, simplemente se levantó, débil, cojeando, pero dispuesto. Luego otro dio un paso y siguió a Sofía como si la conociera desde siempre. Ese momento no se olvidaría nunca. El sonido de sus pasos desiguales sobre la tierra, la forma en que caminaba detrás de ella sin correa, sin órdenes, sin nada, salvo confianza. Cuando llegaron a casa, la abuela salió al porche, con las manos enharinadas por la masa del pan. ¿Qué trajeron ahí? Un nuevo amigo, dijo Sofía, con la voz suave pero firme. Prepararon una cama en el granero, con mantas viejas y agua fresca. Sofía arrodilló a su lado, le acarició el lomo en silencio, con una delicadeza que parecía nacida del dolor compartido. ¿Ahora estás seguro, Bruno? El nombre le salió solo, como si ya lo supiera desde antes. El perro suspiró, un suspiro largo y hondo, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera bajado la guardia. Las noches siguientes fueron silenciosas. Bruno apenas se movía, apenas comía. Su cuerpo estaba más roto de lo que parecía, su alma aún más. No ladraba, no lloraba. Los ruidos fuertes lo hacían encogerse. Las sombras lo hacían esconder la cabeza. Y sin embargo, nunca mostró agresividad. Solo un miedo tan antiguo que parecía haber nacido con él. Sofía pasaba horas junto a él. Le leía cuentos, le compartía su pan, le dejaba su peluche favorito, un oso sin oreja, para que no durmiera solo. Los abuelos observaban todo desde la cocina. No sabían si era más preocupante el estado del perro o la forma en que Sofía parecía confiar ciegamente en él. Pero ella nunca dudó. «Buenos días, amiguito», le decía cada mañana, y cada noche lo arropaba como a un hermano menor. Y así, lentamente, algo empezó a cambiar. El granero era frío al amanecer. La luz entraba a través de las rendijas como hilos dorados que flotaban en el polvo. Bruno dormía encogido, sin ocupar espacio, como si temiera molestar incluso al aire. Cada mañana, Sofía entraba descalza, con su taza de leche aún tibia y los pies cubiertos de tierra húmeda. No hacía ruido. Se sentaba a su lado, le hablaba en voz baja o simplemente se quedaba allí, observando cómo respiraba. El primer día, él apenas abrió los ojos. El segundo, movió una oreja. Al tercero, intentó alzar la cabeza, pero no pudo sostenerla mucho. La herida de la pata tenía costras oscuras y olor a viejo. No sangraba, pero seguía allí, testigo de una historia que nadie conocía. Su cuerpo, cubierto de cicatrices viejas, hablaba de cosas que Sofía no entendía, pero respetaba. La comida desaparecía lentamente del cuenco. No golpe, como si Bruno necesitara asegurarse una y otra vez de que no era una trampa, de que esa comida era para él, de que esa manta no lo echaría al primer error. Los sonidos de la granja, el balde al caer, las gallinas al cacarear, el portón al cerrarse, lo hacían tensar el cuerpo como si esperara un golpe, una orden, una explosión. Pero nadie gritaba, nadie lo empujaba, y eso, poco a poco, comenzaba a hacer efecto. Por las tardes, cuando el sol bajaba detrás del monte, Sofía se recostaba a su lado con el peluche entre ambos. A veces cerraba los ojos y fingía dormir, y a veces sentía algo tibio rozar su mano, un hocico, un suspiro. Una noche, mientras los grillos cantaban, Bruno estiró la pata lastimada. No mucho, solo unos centímetros, pero fue la primera vez que no la mantuvo escondida bajo su cuerpo, como si por fin permitiera que el dolor saliera a tomar aire. El otoño avanzaba y el aire se volvía más seco.
Las hojas caían en espirales lentas, cubriendo el patio de colores oxidados. La granja comenzaba a prepararse para el invierno, y el granero olía a madera vieja, a paja caliente y a pan recién hecho. Bruno ya no era el mismo que había llegado. Aún cojeaba, aún callaba, pero su presencia ya no era la de un animal invisible. Ahora sus pasos, aunque lentos, tenían intención. Su mirada ya no se perdía en la nada. Seguía a Sofía con los ojos, atento, sin exigir nada, sin pedir permiso. Los abuelos notaban los cambios, en el perro y en la niña. Sofía estaba Tranquila. más reflexiva. Sus juegos se volvieron más pausados. Ya no corría sin rumbo. Se detenía a mirar cómo volaban las aves, cómo se abrían los hongos bajo los troncos húmedos, cómo Bruno la seguía, a su ritmo, como una sombra cálida. Un día, mientras recogía heno para las gallinas, Sofía tarareaba una melodía sin letra. Bruno la escuchaba desde su rincón, y entonces pasó. Su cola, antes inmóvil, se movió. Solo un poco, un leve vaivén, casi tímido, pero suficiente. Entendía que algo dentro de él había empezado a soltarse. Ese movimiento no era solo físico, era una grieta en la coraza, un mensaje silencioso, un gracias sin palabras. Desde entonces los gestos reemplazaron los sonidos. Bruno no ladraba, pero la miraba cuando ella hablaba. No se acercaba corriendo, pero estaba siempre cerca. Dormía más estirado. Bebía agua sin mirar por encima del hombro. Y algunas noches, cuando Sofía se quedaba dormida en el granero, él apoyaba su cabeza en su espalda, como si eso lo anclara al presente, como si ella fuera su única prueba de que seguía vivo. Una tarde gris, de esas en que el viento parece arrastrar secretos, el abuelo encendió la televisión vieja de la cocina mientras preparaba leña. Sofía jugaba en el suelo con unas tapas oxidadas mientras Bruno dormía bajo la mesa, envuelto en una manta tejida por la abuela. El zumbido del noticiero se mezcló con el crepitar del fuego. Luego, sin aviso, comenzó un documental. Imágenes de soldados en 1900. Formación, botas golpeando el suelo en sincronía, marchas, órdenes, disparos lejanos, el sonido de helicópteros. Bruno se irguió, no ladró, no gruñó, solo se tensó, como si alguien invisible lo hubiera llamado por su nombre. Sus orejas rectas, el cuerpo inmóvil, los ojos fijos en la pantalla. Nadie lo tocó, nadie habló, solo lo miraron. Cuando la imagen cambió, Bruno bajó la cabeza lentamente, como si apagara algo dentro de sí. Ese fue el primer signo. El segundo llegó días después. Sofía, jugando en el patio, dejó caer un balde lleno de maíz. El estruendo rompió el silencio como un disparo. Antes de que el sonido terminara de esparcirse por el campo, Bruno ya se había lanzado entre ella y el balde, en posición baja, cuerpo firme, ojos escaneando el entorno. Sofía se quedó quieta, sorprendida. Bruno no parecía asustado, parecía protector. El abuelo, que había visto todo desde la ventana, no dijo nada, pero esa noche se quedó más tiempo mirando al perro, con una expresión que mezclaba asombro con sospecha. Al día siguiente, mientras Sofía jugaba en el granero, hizo un gesto inocente. Apuntó con el dedo como si fuera una pistola de juguete y dijo, ¡bang! Bruno se dejó caer de inmediato, cuerpo flojo, pata hacia arriba, ojos cerrados. Nadie le había enseñado eso. El silencio que siguió a esa escena pesó como el plomo. Sofía miró a Bruno, sin saber si reír o preocuparse. El perro se reincorporó con calma, sacudiéndose el polvo como si nada hubiera pasado. Pero su mirada no era la de un perro que jugaba, era la de alguien que había aprendido y olvidado demasiado. Esa noche, el abuelo se sentó en el porche, pipa apagada en mano, mientras Bruno descansaba a sus pies. Ese perro ha sido entrenado, dijo, más para sí mismo que para alguien. No se refería a trucos de circo.
Se refería a otra cosa, a obediencia de precisión, a respuestas grabadas en la memoria, a movimientos que no se aprenden con premios, sino con necesidad. A la mañana siguiente, mientras el viento se insistía, campo despertaba entre neblina, Bruno patrulló el terreno como nunca antes. No ladraba, pero inspeccionaba. No corría, pero cubría cada rincón con una calma profesional. Sus pasos eran exactos, su cuerpo calculado. Era como ver a un soldado en una tierra que ya no era suya. El abuelo decidió que era momento de llevarlo a revisar nuevamente. Algo no cuadraba. Mientras tanto, Sofía comenzó a entender lo que realmente tenía a su lado. No era solo un perro herido, era un sobreviviente. De algo grande, de algo que aún no sabían cómo nombrar. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, Sofía se acostó a su lado y puso su mano sobre el pecho de Bruno. Podía sentir su corazón, fuerte, constante, como un tambor lejano que nunca dejó de latir, aunque todos pensaran que había sido silenciado. La tarde era tibia y calma. El sol colgaba bajo, estirando sombras largas sobre la hierba alta detrás de la granja. Sofía caminaba entre las plantas, persiguiendo una mariposa blanca que danzaba en el aire. Bruno, siempre a una distancia prudente, la seguía con paso tranquilo pero vigilante. El bosque comenzaba justo más allá del alambrado, una línea de árboles densos que marcaba el fin del terreno y el inicio de lo desconocido. Nadie iba allí sin razón, pero los niños rara vez entienden de límites cuando hay algo que brilla frente a sus ojos. Sofía se detuvo cerca de la arboleda. La mariposa desapareció. El silencio se volvió más denso. Entonces, un crujido y luego otro. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido gutural rompió la calma. Un jabalí salvaje, sucio y enorme, irrumpió desde los arbustos. Su hocico espumoso, sus ojos oscuros, su cuerpo impulsado por una furia ciega. Sofía no gritó, no tuvo tiempo. El miedo la congeló, clavando sus pies en la tierra, pero Bruno ya se movía. Un segundo. Eso fue todo lo que necesitó. Se interpuso entre ella y la amenaza, ladrando con una fuerza que nadie le había escuchado jamás. Su cuerpo, débil pero decidido, se convirtió en una barrera. No dudó, no midió, solo actuó. El jabalí se detuvo sorprendido, gruñó, avanzó. Bruno no se movió. Rugió más fuerte, se abalanzó, giró, esquivó, condujo al animal hacia un costado, alejándolo de Sofía, sin tocarlo pero guiándolo con maestría, hasta que finalmente el jabalí se rindió y volvió al bosque. Cuando todo terminó, Bruno regresó con el cuerpo temblando, pero la cabeza alta. Se acercó a Sofía, que aún estaba inmóvil, y le lamió la mano con delicadeza. Solo entonces ella lloró. Lloró en silencio, abrazando su cuello, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Ese día ya no hubo dudas. Bruno no era un perro común. El abuelo no dijo una palabra cuando escuchó lo del jabalí. Solo asintió con la cabeza, como si algo dentro de él se hubiera confirmado. Esa misma semana, decidió llevar a Bruno a la clínica veterinaria del pueblo. Era una pequeña construcción blanca entre la tienda de alimentos y la panadería, donde las paredes olían a desinfectante y esperanza. El Dr. Simons, un hombre de manos grandes y mirada paciente, recibió al perro con una sonrisa que se desvaneció al tocarle el cuello. «Aquí hay algo», murmuró. Con dedos expertos, palpó bajo la piel, en una zona donde el pelaje crecía más grueso. Después de unos segundos, extrajo un pequeño objeto metálico, sucio, casi imperceptible. Un microchip, dañado, pero intacto. Usando un lector antiguo, el doctor escaneó el número grabado. La pantalla parpadeó. Luego mostró un nombre. Bravo 9, Fuerzas Armadas, Capa 9. Declarado muerto en misión hace 2 años. Explosión de transporte, sin rastro, sin cuerpo. El aire se volvió más denso. Sofía tragó saliva.
No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Bruno no era solo un perro perdido, era un héroe olvidado. Se arrodilló junto a él sin hablar. Bruno le lamió la mejilla, suave, como si supiera que su verdad por fin había sido escuchada. Ese perro que había comprado por $5 ya no era una promesa. Era prueba de que hasta lo más roto puede levantarse. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de Bruno, o mejor dicho, de Bravo 9, comenzara a circular. Fue el propio Dr. Simons quien hizo la primera llamada. No a un periodista cualquiera, sino a uno que había servido junto a perros militares durante su servicio. Cuando el reportero llegó a la granja, no esperaba encontrar un campo tan humilde, ni una niña tan pequeña con el coraje de una adulta. La nota salió en el periódico del pueblo un domingo. Niña de 10 años. Encuentra héroe Cata 9 desaparecido hace 2 años. Lo compró por $5. En menos de 48 horas, el portón de la granja dejó de chirriar por el viento y empezó a sonar por las visitas. Vecinos que nunca habían cruzado palabra llegaron con sobres, con premios, con huesos envueltos en moños. Otros venían solo para ver al perro, para tocarlo, para agradecerle. Uno de los momentos más emotivos fue cuando un soldado retirado, de barba espesa y ojos marcados por guerras internas, llegó en una camioneta oxidada. Se arrodilló frente a Bruno, lo miró largo rato y luego se volvió hacia Sofía. Él salvó más que vidas en el campo. Hoy nos recordó qué significa la lealtad. Desde entonces, Bruno se convirtió en algo más que una historia bonita. Era símbolo, era memoria, era redención. Pero para Sofía seguía siendo solo eso. Bruno, el que dormía a su lado en el granero, el que la miraba con calma cuando los aplausos se apagaban, el que seguía prefiriendo la manta vieja antes que la nueva cama que le habían traído. Él no necesitaba reconocimiento, solo necesitaba pertenecer. La escuela local organizó un acto especial. Había banderas, pancartas, sillas ordenadas bajo un cielo despejado. Sofía, vestida con un vestido sencillo, se paró frente a una multitud que la miraba en silencio. A su lado, Bruno, de pie, firme, fuerte, como si todo el dolor vivido hubiera quedado en el pasado, sellado por algo más grande, el amor. Sofía tomó el micrófono con las manos pequeñas. No sabía quién era cuando di esos $5, dijo. Solo sabía que estaba solo y que necesitaba a alguien. Se detuvo, tragó saliva, miró a Bruno. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de certeza. Dicen que yo lo rescaté, pero yo creo que él me rescató a mí primero. Nadie aplaudió de inmediato, porque no podían, porque estaban tragando nudos en la garganta, limpiando lágrimas en las mangas, abrazando a los suyos sin entender por qué les dolía algo que nunca vivieron. Y allí, en medio del silencio, Bruno movió la cola, solo una vez, solo para ella. Sofía se agachó, lo abrazó con fuerza y le susurró: «Eres mi mejor amigo». Y en ese instante, el mundo se volvió un poco más humano, un poco más justo, un poco más compasivo, porque a veces el amor verdadero no necesita palabras, solo una niña, un perro y $5.